su presencia esté en medio de nosotros. Porque sin su presencia no iremos, no podemos ir a ningún lado. Moisés lo tenía muy claro, ¿no? Él sabía que si la presencia de Dios no estaba con él no podía dar ni un paso adelante. Y se lo demandó a Dios. Y Dios fue fiel y se mantuvo, su presencia se mantuvo con el pueblo de Israel todo el tiempo de su peregrinar en el desierto. Y su presencia descendía sobre el templo, dice la palabra, en el lugar santísimo, y Moisés y los sacerdotes de Dios se encontraban con Dios ahí. Pero hoy en día, en este tiempo, su presencia está en medio de su cuerpo, en medio de su pueblo. Porque somos un tabernáculo, dice la palabra también. Somos un templo. Y Dios manifiesta su presencia en el templo, en medio del templo, en el lugar de santidad. Por eso, cuando Dios le dice a Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Nuestros pies, hermanos, deben de estar desnudos. Nuestro pisar, nuestro andar, debe de estar desnudo delante de Dios. No podemos intentar encubrir nuestro andar delante de Dios, porque Él lo conoce, Él conoce nuestro andar, Él conoce nuestro entrar y nuestro salir. Así que delante de la presencia de Dios, y estamos en su presencia, en medio de su iglesia, nosotros tenemos que desnudar nuestros pies. Tenemos que saber que es un lugar santo, es un lugar donde nuestro caminar tiene que ser limpiado si hay algo sucio, y tiene que ser tratado, porque Dios trata con nuestro caminar, Dios trata con nuestro andar. Y Dios trató con el andar de Moisés. Y Moisés fue un varón usado por Dios. Y muchos dirían que fue un gran luchador, ¿no? Sí, fue un luchador en sus tiempos de juventud, en sus tiempos en el que su carne se levantó y fue capaz de matar a un soldado egipcio. Pero en su tiempo, en su vuelta hacia Egipto para la liberación de su pueblo, para ayudar en la liberación de su pueblo, él no era un luchador, él no era un guerrero. Él era un siervo usado por Dios, donde la mano del Señor lo llevó a todos los lugares y donde Dios se manifestó por medio de él. Y eso es lo que Dios quiere, porque cuando somos jóvenes hacemos lo que queremos, ¿no? Vamos donde nos da la gana, nadie nos dice nada, nadie nos pone nada. Pero cuando ya somos maduros, dice, eso es la palabra, cuando hemos llegado a una madurez, hemos llegado a entender lo bueno, lo malo de las situaciones y de la vida, entonces nos dejamos llevar, ¿no? Y ahora es el tiempo. Dios quiere un pueblo maduro. Dios quiere un pueblo que sepa discernir entre el bien y el mal. Y Dios quiere un pueblo que se deje guiar, que se deje llevar por su espíritu. Así que, hermanos, estamos en ese momento en donde el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda la verdad. Pero tenemos que dejar que nos guíe. Porque además, los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando somos guiados por otro espíritu y cuando somos guiados por nuestra propia carne, somos hijos de Dios desobedientes a su voz. Tenemos que obedecer al Espíritu. Este tiempo es el tiempo de oír, dice la palabra. Dice a Dios a la iglesia, que tenga oídos para oír, oiga. ¿Lo qué? Lo que el Espíritu está hablando en su iglesia. Así que es tiempo para poner nuestros oídos y ver y escuchar lo que el Espíritu está hablando. No importa si somos más jóvenes, menos jóvenes, si somos niños, no importa lo que seamos. El Padre habla a todos en la casa y todos podemos oír, desde el más pequeño hasta el más mayor. Así que es tiempo para oír lo que el Espíritu está hablando en nuestra vida, hermanos. Es tiempo para abrir, es tiempo para desnudar nuestro andar, nuestros pies, porque el lugar en el que estamos, que es el templo de Dios, es santo y su presencia es santa, hermanos. Es tiempo para aclamar a Dios, para que Él nos pueda limpiar. Y es tiempo que nos podamos convertir a Él, para que Él pueda hacer
hacernos completos, dice la palabra. Completo en todo, dice la Biblia, en todo nuestro ser. ¡Wow! ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios puede hacer completo a alguien en todo su ser. Solamente el Señor, porque Él es el Creador. Él nos puede hacer completo en todo, en espíritu, en alma y en cuerpo. Completo quiere decir santo. Él puede santificarnos, puede completar su obra en nosotros. Pero tiene que haber un deseo en nuestro corazón, un clamor en este tiempo. Y tenemos que venir a su presencia en humildad, con gratitud y desnudos nuestros pies, nuestro andar desnudo delante de Él. Y si en algo tenemos que lavar nuestros pies, ahí estamos, para ser lavados. Y si tenemos que lavarnos unos a otros, ahí estamos, para ser lavados. Aquí venimos a este lugar, donde la presencia de Dios nos inunda y donde su presencia, su Espíritu Santo, su palabra nos lava. ¿Amén? Dicho esto, hermanos, tenemos tiempo para poder compartir la palabra, para poder sacar de nuestro corazón aquello que Dios nos está hablando en este tiempo. Amén. Amén. Y a mí lo que el Espíritu nos está hablando en este tiempo se encuentra en Isaías 60, ¿no? Y como todos vemos, muchas veces decimos, Señor, no puedo levantarme, ¿no? Porque vienen cosas en nuestra vida. Pero sabemos, como se está moviendo todo, como la oscuridad está viniendo a todo, al mundo entero, incluso en nuestra vida. Y en Isaías 60 me estaba diciendo el Señor, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, podemos levantarnos en esta hora. Podemos levantarnos en fe y seguir para adelante. Sí, sabemos que vienen cosas en nuestra vida, pero eso es el propósito de Dios, para ser más fuerte. Y yo estaba diciendo, Señor, ayúdame a levantarme. Y el Señor me dice, ¿tienes el Espíritu Santo? Levántate. Y es verdad, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que levantarnos en fe. Los pequeños, los jóvenes, los mayores, todos. ¿Por qué no nos levantamos? Porque nos queremos. Porque a veces nos metemos en ese canal de que no puedo, yo no. Y no, hermano, el Señor no podemos engañar. Por eso dice el Señor, no mire tu corazón, ni mire lo que está alrededor, mira a mí. Mira para arriba. Porque hoy es el día que tú te puedas levantar. Y hoy es el día que nos levantemos, hermano. Cuando salgamos de aquí y andemos toda esta semana, que no nos olvidemos de que el Señor quiere que nos levantemos. Dice, cuando voy a leer a Proverbios, dice, levántate. Podemos levantarnos, tenemos el Espíritu Santo. Dice, resplandece, porque ha venido tu luz. El Espíritu Santo ha venido a morar en tu vida. Y Él puede, tú puedes con Él. Y lo único que tenemos que decir, Señor, ayúdanos a levantarnos. Porque los padres tenemos que levantarnos para los hijos, para nuestros nietos, para que ellos vean. Ellos vean esa luz. Y entonces ellos vendrán a la luz. Porque dice que las naciones van a venir a la luz del Hijo. Y es verdad, y el Señor nos da otra oportunidad de que quiere que seamos los primeros en dar la luz. Y no estar siempre quejándonos. Yo muchas veces cuando me quejo digo, Señor, perdóname. Porque es verdad, porque a veces me levanto por la mañana, me duele aquí, allí, tengo tantas cosas que hacer, los problemas. Pero el Señor me dice, ¿para haber venido yo a tu vida? Y digo, es verdad, Señor. Dice, levántate. Y se resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirá la tierra, hermano. Están viniendo las tinieblas, están viniendo cosas en nuestras vidas como nunca. Yo los otros días estaba hablando con una hermana y yo decía, Señor, ayúdame, más que se estaba quejando. Y es verdad, me decía, ¿por qué la iglesia? Y sí, la iglesia siempre la verá, somos hombres y mujeres, y siempre veremos las partes de cada uno, porque todas. Pero yo le estaba diciendo, no nos fijemos, porque entonces nos vamos a quedar en nuestras casas, como hay muchos pueblos de Dios que están en las casas y no quieren levantarse, ni siquiera para ir a la Biblia, porque si ellos se levantaran para leer la palabra
no dejes de reunirte, de verdad. Y entonces dice, sí, pero hay tantas partes. Digo, sí, y tú la parte que tienes yo. Y todos tenemos partes. Pero el Señor nos está diciendo en esta hora, levántate, hija mía, levántate en fe. Y coge tu palabra, la palabra es la que te va a dar la vida. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí, pero la palabra es la que te va a dar para que puedas andar en esos caminos, ¿no? Porque dice que tinieblas cubrirá la tierra. Y se está viendo, ¿no?, cómo está todo. El mundo está en su deleite, en sus placeres. Y el Señor también, y si dejemos que las tinieblas cubran nuestras vidas, entonces ¿qué luz vamos a dar, hermano? Ninguna. Por eso el Señor está diciendo en esta hora, levántenos en medio de nuestras casas, allí donde estemos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con lo que nos rodean alrededor, pues tenemos que levantar de fe. Y podemos, hermano, porque tenemos el Espíritu Santo. A Dios no nos podemos engañar. Dice, y oscuridad, dice, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hermano, qué hermoso, ¿no? Que el Señor nos ha dado esa oportunidad para que nuestros familiares, aquellas personas que aún no nos conocen, se fijen en nosotros y vean. No me vea a mí, ni al otro, sino vea la gloria de Jehová en nosotros. Vea. No como el mundo está andando, hermano, porque muchas veces hoy estaba leyendo un eso que mandó este hermano él es de Colón y él está en África y yo me he hecho ahora eso porque manda muchas cositas y me gusta. Y él dice como ahora se están dejando de llevar los cristianos por el mundo, ¿no? Por las cosas del mundo, por todo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo vine al Señor que yo decía, leía yo en Jeremías, creo que era, que decía, deja que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Y hoy lo que estamos estamos más en el mundo que lo que debemos de estar en el Señor. Y sin ofender a nadie, sin ánimo de nada, yo hablo por mi vida, ¿no? Y eso es lo que me estaba diciendo el Señor, levántate, arrepiéntete y haz las buenas obras. ¿Y qué obras son? Las obras del Señor. Para que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras amistades los vean. Que verdaderamente tenemos la luz de Dios. No una religión, ni una iglesia, ni nada. Como dice aquí, dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la luz, ellos verán la luz, esa luz que ha nacido sobre nosotros. Entonces dice, vista su gloria. Dice, andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vienen hacia ti. Tus hijos vendrán de lejos, y a tus hijas las traerán en brazos. Qué hermoso, hermano. Entonces lo verás y resplandecerá tu mano. Se maravillará y ensanchará tu corazón. Es verdad. Qué hermoso. Cuando le damos gracias al Señor, a pesar de todo, vemos nuestros hijos están aquí. A pesar de tanta, porque sí, nos cuesta, pero hermano, vamos a darle las gracias. Que nuestros hijos están aquí. Por cuántos hijos de hermanos, nosotros tenemos que ser un pueblo agradecido. Yo estaba sintiendo esta mañana muy fuerte el cántico que dice, entraré por tus puertas con alabanza. Y yo cuando entré por ahí digo, sí Señor, tenemos que entrar. Ese es el pueblo que va a ser un pueblo que se regocija en él, ese pueblo. No importa la falta, las cosas que lleguen a nuestra vida. Porque aquí no tiene cosas en nuestras casas, el problema con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todo, hermano. Pero ya es hora que dice el Señor, levantémonos de ese sueño. Y el Señor nos ha dado la oportunidad a su iglesia para que la levantemos y resplandecemos esa luz. Esa luz que va a ser la luz para las naciones. ¿Y cuánto hoy, hermano, no mañana? Estaba leyendo un libro de este hermano, los libritos, y él decía, hay mucho pueblo de Dios que dice, bueno, ayer era mejor. Dice, y mañana el Señor va a hacerlo, ¿no? Y él decía, no, hoy es el día. Ayer pasó y mañana no sabemos. Y hoy es el día. Hoy es el día para que anden en esa luz que el Señor nos ha dado. Hoy es ese día para que los levantemos en fe. Y podemos, hermano. Nada más que tenemos que decir, Señor, ayúdanos. Es muy fácil. Señor, ayúdanos. Yo no puedo, de verdad. Hay veces que no podemos ni levantarnos de las cosas cuando vienen a nuestra vida. Pero entre medio de esos problemas, el Señor siempre nos da esa luz. Y eso es lo que yo quisiera Dios para ustedes. Que los levantemos en fe y que sigamos adelante. Gracias.
hoy no viene, otro sí viene, o no sé, hay cosas que hay que repetir. Y tenemos que dejar asentada una base para edificar, hermanos. Porque si queremos edificar como pueblo de Dios, tenemos que poner una base firme, una roca Cristo, una base segura. Eso que dijo Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Estamos convencidos de que la iglesia del Señor es una iglesia segura, pero hay muchas imitaciones y debemos de huir de las imitaciones para ir a lo seguro, y tenemos que centrarnos en comprender, hermanos, que Dios nos ha puesto en un lugar que se llama cuerpo de Cristo, un lugar que se llama iglesia, que es la casa del Dios viviente. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la casa del Dios viviente, además es columna y soporte de la verdad. Por tanto, hermanos, es importante que edifiquemos y que, aunque algún domingo se repitan las predicaciones, es bueno que vayamos cogiendo la guía, porque es importante que entendamos algunas cosas, ¿no? Dios, la última revelación que Dios está dando a la iglesia es una revelación de familia. Dios dice que nos edifica en su cuerpo como casa de Dios y familia de Dios. Por tanto, si algo estamos aprendiendo en este último tiempo es que Dios está viniendo a formar una familia, porque Él quiere morar en la casa con su familia. Dios es un Dios muy familiar. Por tanto, vamos a tratar de unir la familia. Vamos a tratar de unir esta familia. Colaboremos con Dios. Yo no lo puedo hacer, pero puedo colaborar. Por tanto, es bueno que colaboremos con el Señor y tratemos de unir esta familia en un solo hombre y en un mismo sentido, una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Sería precioso, hermano, que caminásemos juntos en un mismo sentido, en la misma vocación. Y todo esto es muy interesante para nosotros. Hablábamos el domingo pasado de lo que es la corrupción. La gente se mete con los políticos porque se corrompe. No. Los políticos no se corrompen, se corrompe todo. Porque todo es corruptible. Todo. Nosotros también. Pero porque nosotros somos más, diríamos, más agraciados por Dios. Bueno, porque Dios ha puesto en nosotros una simiente incorruptible. Eso es lo bueno. Pero por lo natural lo corrompemos. Si nos vamos, nos morimos, vamos a hacer futuro y allí. Y Pedro, hablando de esto, le decía en Pentecostés a aquella gente, aquellos 3.000 personas, David vio corrupción, pero estamos hablando del segundo hombre, de Cristo. Dice, él no vio corrupción. Delicias a su diestra para siempre. Me mostrará la senda de la vida. La senda de la vida es una senda donde caminamos hacia la incorrupción. ¿Por qué? Porque esto corruptible se transformará, este cuerpo mortal corruptible se transformará en incorruptible por la palabra de Dios que permanece en nosotros, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra que está en nosotros no pasará, porque es una simiente palabra de Dios y es una simiente incorruptible. Por tanto, no le tenemos al sepulcro. ¿Por qué? Porque esta simiente que levantó a Jesús de los muertos también nos levantará a nosotros de la muerte. Si es que de alguna manera tenemos que pasar el velo. Y todo esto es muy precioso, hermano. En nosotros hay una simiente que no se corrompe. No nos metamos con los políticos, todos se corrompen, todos. Y todo el mundo se corrompe.
semilla aquí dentro, que está creciendo como una fuente que salta para vida eterna. La simiente incorruptible de la palabra del Señor, que no miente, que dice la verdad. Y es importante que la verdad venga sobre nosotros. Amén. Nosotros podemos cantar, podemos hablar, podemos predicar, podemos hacer todo, pero es importante que la verdad cubra. Es la cubierta del Espíritu del Señor. Esa cubierta incorruptible. Y se nota, hermano. Tenemos que ser muy sabios en esto. Tenemos que clamar. Ya se está oyendo el clamor. Yo lo compartí con un hermano de poco tiempo por aquí. Y ya se oye el rumor del clamor de la medianoche. Así es, ¿verdad? Hay un clamor que se levanta aquí dentro por ser libres de la muerte, Aleluya. del pecado y del mal. Un clamor que recorre la creación. Pero no solamente es el clamor de los redimidos, también es el clamor de aquellos que no quieren. Es un clamor conjunto. Como en un estadio de fútbol, cuando alguien mete un gol, claman los que les gusta que haya metido el gol y también patalean los que no les ha gustado que le metan el gol. Pero se escucha ahora en el estadio un murmullo, hay un clamor, ha pasado algo, un acontecimiento para ellos muy importante, para nosotros no es tan importante, pero para ellos sí. Pero en la vida de Dios está aconteciendo algo muy importante. Fijaos bien que yo me creí que diciendo, digo, ya no me va a quitar la predicación. Pero es bueno, es bueno. Es bueno porque yo sentía que hay un testimonio. Eso me gusta. Porque yo estaba sintiendo, hermano, Moisés, le habló Dios y le dijo Dios a Moisés: yo he oído el clamor de mi pueblo. Por 400 años el pueblo de Dios estuvo prisionero o esclavo en Egipto. Y ningún día Dios le dijo a Moisés: yo he oído el clamor de mi pueblo y he decidido liberar a mi pueblo. Y te he escogido a ti, a Moisés. Y Moisés, ya sabéis que sacó al pueblo de Egipto, y porque había un clamor, porque eran siervos. Pero cuando estuvieron en el desierto también clamaron allí y no estaban contentos. Estaban allí justos, siempre estaban clamando contra Moisés y siempre estaban rajando y bataleando contra Moisés, porque ni querían estar en Egipto como siervos, pero tampoco querían servir a Dios. Ni una cosa ni la otra. Y un día Moisés tuvo que decir: bueno, voy a hacer una señal en medio de la tierra, una raya, y el que esté conmigo que pase conmigo aquí, y el que no esté conmigo que se pase allí. Y sabéis lo que pasó, ¿no? Que se le llama la rebelión de Coré. Coré es alguien que quiso inventar una nueva unción. Él se capitaneó como el príncipe de Dios para rebelarse contra Moisés. Dice, porque Moisés, a la verdad, este hombre nos ha metido en el desierto y nos está, haciendo la vida imposible. Nosotros queremos volvernos a Egipto y queremos capitanear una rebelión porque queremos volvernos a la servidumbría. Y Moisés trazó una raya en el suelo y dijo: el que quiera estar conmigo, bien, y el que no, que se pase allí. Y ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que vino como un terremoto, como un estruendo, y la tierra abrió su boca. La tierra se abrió un abismo y se tragó a Coré y a toda su gente de incrédulos. Se fueron al infierno directamente, hermano. Se fueron al abismo directamente. ¿Por qué? Porque Moisés era un hombre muy manso. Dice la Escritura que no había otro hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Y a veces nosotros lo que necesitamos o nos gusta es que haya alguien al frente nuestra que nos capitanee. Alguien valeroso, intrépido. Queremos un capitán. Eso es lo que le pasó también al Señor. Los fariseos querían un libertador
que nos librara de los romanos, del imperio romano, de la servidumbre. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él se declaró también como un hombre manso. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Aquí tenemos otro Moisés. Si Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra, aquí tenemos a alguien que es más que Moisés. Y la verdad es que eso cansa también, tanta mansedumbre, tanta humildad. Nosotros necesitamos a alguien que nos capitanee, alguien intrépido, valiente, arrojado. Pero nos encontramos a un Señor que dice: aprended de mí. Y eso a la carne no le gusta, ¿verdad? Nosotros queremos otro tipo de cosas. Queremos una iglesia evangelizadora. Amén, amén. Queremos una iglesia que se mueva, que haga, que obre. Pero lo que Dios está haciendo ahora, hermano, no lo está haciendo hacia afuera. Lo está haciendo hacia adentro. Y ahí tropezamos. Y ahí está el clamor. Porque los tratos de Dios, ¿qué produce muchas veces en nosotros? ¿Qué? Mal humor. Un temperamento nervioso que a veces estamos dispuestos porque Dios está tratando con el hombre interior, por su espíritu. Y nosotros preferimos tratar con el hombre de afuera, todo hacia afuera. Vamos a salvar el mundo. Vamos, el mundo para Cristo. Pero Cristo no vino a salvar el mundo, sino a dar su vida por el mundo, pero no a ganar el mundo, no. No queremos ganar el mundo. Ya sabéis la parábola de la liebre. Dice que a la medianoche, y yo a la medianoche la veo como esa raya que hizo Moisés en el suelo. Porque justo la medianoche es el tiempo donde se divide el día. Va a terminar un día y va a comenzar otro. Y son 10 vírgenes. 5 son del día que comienza. Y hay un clamor por el día que viene. Pero 5 están clamando porque se quieren volver. Ese es el clamor que hay en toda la tierra hoy. Hay una iglesia que está comprando aceite, que ama la unción y que está pagando el precio de la unción. Pero hay otra iglesia que, al igual que Judas, se quiere marchar de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios solamente le trae problemas a su propia carne, porque no quiere pagar el precio de la unción, porque no le interesa vivir bajo la unción, porque la unción de Dios es la misma vida de Dios, la obra transformadora y regeneradora del Espíritu Santo en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. No les interesa, porque están cansados y se quieren volver y están siendo capitaneados por alguien por ahí que dice: volvamos de nuevo a Egipto, porque en Egipto disfrutábamos, aunque éramos siervos de Faraón, pero disfrutábamos de los placeres de Egipto y del mundo de Egipto y de todas aquellas cosas que Egipto le podía proporcionar. Así que estamos ahora en ese tiempo, hermano, donde Dios está haciendo una obra que si alguien se la contare, dice la Escritura, le van a reteñir los oídos. Porque es una operación de su poder. Es una operación de transformación, el cual poder operó en Cristo, levantándolo de los muertos. Es una obra transformadora de su espíritu de regeneración dentro de nosotros. Es tratar con un hombre de la carne y traerlo al nuevo hombre del espíritu, que es según Dios. Es como tratar de cambiar a un león en un cordero. Es una obra, como decía Dani antes, que se nos escapa a nosotros,
que no podemos controlar. Es algo poderoso. Dice, es el poder de su fuerza operando en nosotros. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, hermanos. No se trata bueno, yo no sé lo que predican las iglesias por ahí porque no lo oí, pero sí sé lo que se predica. Y me gustaría que todos nosotros juntos, unánimes a una voz, dice la Escritura, unánimes, vamos a querer lo mismo. Y vamos a esforzarnos por tener una misma doctrina. Esto es difícil, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Pero tenemos que aunar la doctrina. De manera que esta iglesia, hermano, como dijo Juan el Bautista, cuando le preguntaron, ¿tú qué es lo que eres? ¿Tú quién eres? Y yo soy una voz. Una voz. Esto es muy importante, hermano, porque esta iglesia debería dar una voz. Una voz. Aunque todos pensemos de distinta manera cosas que significan, pero que a la hora de expresarnos, todos nos expresemos en una sola voz. Dios nos está llamando, hermanos, a un estado de transformación donde esto mortal se va a vestir de inmortalidad y donde esto corruptible se va a vestir de incorrupción por la palabra de Dios que permanece para siempre. Moisés, cuando estaba en el desierto, Dios le dijo: Moisés, hazte trompetas de plata que darán su sonido, y la gente oirá el sonido de la trompeta, y la gente levantará en el campamento y asentará en el campamento. Cuando Dios daba la alarma, la gente se preparaba. Y es lo que Dios está haciendo ahora, haciendo sonar su trompeta redentora. Pero ahora no es la trompeta esta que viene de los americanos cuando están esperando, que están sitiados porque vienen los indios y aparece el ejército americano. Viene la trompeta. Y todo el mundo, los niños, y rían los buenos. Pero Dios no está hablando de una trompeta de esa, porque todavía en un pueblo de Dios se cree que Dios va a sobrar una trompeta allá arriba. A la final la trompeta. No, la trompeta habla de los mensajes de Dios. Como decía esta mañana, lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Son la trompeta redentora de Dios, el mensaje de Dios para este tiempo, hermano. No confundamos los tiempos. Es importante que sepamos el tiempo que nosotros estamos viviendo. Nosotros no estamos viviendo hace 40 años atrás, ni 100, ni en los tiempos de Moisés, ni siquiera en los tiempos de Jesús. Estamos viviendo en este último tiempo, porque estamos en el último tiempo, dice la palabra del apóstol Juan. Y en este último tiempo Dios envía el sonido de la trompeta. ¿Y qué está haciendo la trompeta? Recogiendo al pueblo, porque vamos hacia adelante. Porque vamos a la perfección. Y la trompeta suena perfección, perfección, perfección. Y si tú no entras en perfección, tú te vas a volver como las 5 vírgenes fatuas, porque no aman la unción. Porque la unción requiere un precio. Hay que pagarlo, hermano. Hay que ir por aceite. Hay que comprar aceite. Hay que pagar un precio por la unción. Pero 5 vírgenes dicen, no. Ellas claman también. Sí, queremos entrar, pero no quieren entrar realmente, además, que Dios es bueno. Porque querían que ella dentro del ciudadano del reino. Hermano, tú piensas, como decía el hermano Bari, si yo no hago el reino de Dios y entro, ¿qué hago yo allí? Me voy a encontrar mal. Porque yo no hago el reino de Dios. Y me voy a colar allí, ¿qué hago yo allí? Dios es bueno y dice, no, tú no entras. Y el Señor pone el ejemplo, ¿no? Si hay una boda y tú entras, no estás vestido de boda, viene el mayordomo y te dice, sal a la calle porque tú... Pero no lo hace porque lo odia, no lo odia. No creáis que lo echamos de la boda porque lo odiamos, lo menospreciamos, no, es que no está correcto.
luchar contra el mal. Mira, baby, ponte tu traje de boda y ven a la boda, pero vestido correctamente, porque aquí están armando escándalo, no está bien. De eso se trata, hermano. Nosotros no podemos entrar en el reino si no amamos el reino de Dios. No vamos a entrar. Porque no lo amamos, no entramos. Porque ¿qué hacemos ahí? Pero si realmente amamos el reino de Dios y su justicia, sí se le va a levantar un clamor verdadero. Es el clamor de la medianoche. Minuto cero. Empieza un nuevo día. Empieza una nueva era. Y ahora estamos en ese tiempo, hermanos. Estamos en un nuevo tiempo, en una nueva era, donde Dios está tratando con tu interior poderosamente, en un tiempo de transformación. Porque cuando tú menos lo esperes, el Señor te dirá, como estaba compartiendo la hermana, levántate, resplandece, porque ahora ha venido tu luz. Ahora somos la esperanza de la gloria. Aleluya. En un momento vamos a ser resplandecientes como Moisés. Iremos por toda la tierra resplandecientes como Moisés. Pero eso no es garantía de que van a creer. Iremos como la gran comisión por toda la tierra, resplandecientes como los hijos de Dios manifestados. Pero eso no quiere decir que la tierra va a creer. Habrá muchas ciudades donde no crean, y dice Dios, la ciudad que no crea, no reciba. Podéis pisar el polvo de los pies, porque el castigo de esa ciudad será más tolerable que Sodoma y Gomorra. Porque así vendrá el juicio de Dios sobre las naciones, hermano. ¿Tú sabías eso? Ese es el juicio de Dios. Que las primicias de Dios irán por todas las ciudades y por todos los pueblos del mundo. Y antes que se acabe de recorrer esa tierra, ese mundo, el Señor ya vendrá con todos sus santos ángeles para reinar. Las cosas se van viendo más sencillas a medida que vamos caminando hacia la perfección. Vamos viendo las cosas como son más sencillas. ¿Por qué? Porque iremos por toda la tierra llevando el evangelio del reino, de la gloria de Dios. Y mucha gente se convertirá. Pero otros no se convertirán. Y tú dirás, ¿y eso cómo puede ser? Viendo la gloria de Dios, sí. También vieron cómo Lázaro resucitó y no se convirtieron. Y Lázaro se levantó de los muertos. Y la parábola de este hombre que estaba en el seno de Abraham, y Lázaro, y el mendigo aquel y tal y cual, y le dice, bueno, envía a mi casa que se conviertan mis hermanos y tal. Y dice, no. Ahí tienen las escrituras, a Moisés y los profetas. Si no se convierten con eso, aunque alguien resucite de los muertos, no se van a convertir. Porque la incredulidad del mundo, hermanos, no se convierte ni aún porque vean a alguien resucitar de los muertos. Pero vendrá el juicio. Dice el apóstol Pablo aquí, termina. El apóstol Pablo a Timoteo. Porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. A los vivos los va a juzgar en su manifestación, porque iremos por toda la tierra, como los que llevan el Evangelio de la paz, en la gloria de Moisés, en la gloria de Jesús, como espíritus vivificantes, hermanos, dando vida. Pero eso no es garantía de que la gente se convierta. Pero el Señor después vendrá con sus santos ángeles para poner su reino. Y Dios traerá juicio sobre los vivos, pero en su reino Dios hará el juicio blanco, el trono de Dios, donde apartará a unos y a otros, unos para la vida eterna y otros para la perdición eterna, hermanos. Todo esto a grandes rasgos, pero todo esto, hermanos, es para que vayamos entendiendo algo de las cosas que van a suceder pronto. Las cosas que van a suceder pronto, que ya están sucediendo. Todo lo que sucede en el mundo ya está profetizado, hermanos, y todo está sucediendo como Dios predijo y como Dios en su palabra. Pero a nosotros lo que nos interesa, hermanos, lo que de verdad nos debe de interesar es que formemos parte de esas 5 vírgenes que es verdad tienen un clamor, pero un clamor por la vida de Dios, un clamor por su reino, por su justicia, un clamor por la unción, un clamor por pagar el precio, por comprar el aceite que nos haga apta para entrar a la boda con el esposo. No sea que nos colemos
en el reino mal vestidos y nos echen de allí. Porque nos quedamos colados por la puerta de atrás. Y el Señor dijo, vete de aquí porque tú aquí no puedes. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y sobre todo, hermanos, la exhortación. Seamos una voz. Todos nosotros, una misma voz. Porque esta iglesia, hermano, es una voz que está clamando en el desierto. Tenemos el ministerio de Juan el Bautista. Estamos clamando en el desierto porque la iglesia apóstata, la apostasía ha venido sobre la iglesia. Y si nosotros no somos obedientes, si nosotros no somos, diríamos, de esta gente que son espabiladas, el anticristo hará una obra tremenda en nuestro medio, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, porque la apostasía viene sobre la iglesia para destruir. Gracias a Dios, ya lo dije antes, ya lo digo, por la promesa del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la verdadera iglesia de Dios. Y tú y yo, hermano, y tú y yo, todos juntos, vamos a formar una iglesia verdadera. La casa del Dios viviente. Columna y sostén de la verdad. Y vamos a ver porque Dios va a manifestar su gloria sobre esa iglesia. Una iglesia verdadera. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga. Yo quisiera decir en esta mañana que Dios tiene un propósito para con nosotros, para con su pueblo. Yo también esta mañana, mientras nos preparábamos para venir, también Dios me estaba hablando mucho de Moisés. Parece ser que Moisés es un personaje del cual tenemos mucho que hablar, mucho que aprender también. Y es verdad que fue un hombre de lo más manso, creo que según esta palabra fue el más manso, yo creo que el Señor todavía lo fue más, pero fue un hombre manso, aunque también tuvo sus momentos en el que también tuvo su momento de furia o de ira, como lo queráis llamarlo, su momento de enfado. Lo que es cierto es que tenemos un propósito. Y eso yo creo que lo estamos oyendo en esta mañana y es claro. Y es que caminamos hacia la perfección. Dios nos está llevando a la perfección, no solamente como individuos, sino como un cuerpo. Dios está juntando a todos los que están llamados a ser perfectos para que caminemos en ese camino. Y de hecho creo que la escritura que estábamos leyendo en esta mañana, de Isaías 60, si continuamos leyendo, pues lo veremos que es así, ¿no? Porque dice el versículo 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Y Dios es que está juntando a sus hijos. Dios, como dice la palabra, nos ha llamado de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo cual Dios está juntando a todos aquellos que son llamados a conformar su propósito. Y eso que está juntando son precisamente aquellos que tienen un llamado concreto, una visión concreta. Caminemos juntos hacia la perfección, que es lo que hemos oído de esta mañana. Pero pasa algo también, hermano, y es que el que caminemos a la perfección no quiere decir, como decía el apóstol Pablo, que ya lo hayamos alcanzado. Sino que hay momentos en los que uno pues, se deja llevar por la naturaleza corruptible que estamos oyendo en esta mañana. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Pues porque precisamente no estamos exentos. No estamos exentos de poder caer, no estamos exentos de poder fallar. Aunque es cierto que el Señor dice que aunque justo se cayere 7 veces, con todo el Señor lo levantará. Pero tenemos que tener, como hemos oído en esta mañana, nuestra vocación firme y segura. Tenemos que saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y cuál es nuestro fin. Y nuestro fin es alcanzar la perfección. De eso podéis estar seguros, hermanos. Porque hay muchos mitos sobre todas estas cosas. Apocalipsis nos habla de la Nueva Jerusalén, con las calles de oro, con las 12 puertas, con estas cosas, y nos habla de que... Pero hay un punto principal.
y es que dice que no tendrán falta de sol y de luna porque el Señor será su luz y su lumbrera. Y esto también lo hemos leído en esta mañana. Si yo es que he seguido un poco la lectura y todo lo que habla de este versículo, habla de la, si habéis leído también el prefacio, habla sobre la futura gloria de Sion. Sion es la ciudad del gran rey, la que dice el Salmo que está a los lados del norte. Es en el monte de Sion, donde está la casa del gran rey. Dice, todo lo que está diciendo aquí en este capítulo, es que Dios está trayendo su gloria sobre un pueblo. Y que va a traer a las naciones para que nos sirvan. A veces nosotros queremos servir a las naciones, pero resulta que es que Dios nos está poniendo en el lugar donde las naciones vengan a servirnos. Porque nosotros Él nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes en medio de su casa. Sí, es cierto que tenemos que interceder por las naciones, pero Dios ha puesto las naciones para que nos sirvan. Y Él dará, dice, personas por tu vida. El uno de los salmos. Dice el versículo 12, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá, y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá sobre ti, cipreses, vinos, bosques juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que se encarnecían, y te llamarán ciudades Jehová, Sión, del Santo de Israel. En vez de estar abandonada, y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, que gozo de todos los siglos. ¿Veis esto? Pues resulta que en Gálatas, yo también estaba leyendo, ¿vale? Y dice, hablando de Agar y de Sara, dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe el cubo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que vemos aquí, ¿no? El Señor dice en Isaías que vendrán humilladas todas las naciones que están contra nosotros. Y vemos que aquí en Gálatas dice que nosotros que parecemos la que no da luz, que Dios va a levantar de nosotros hijos, porque dice que más son los hijos de la desolada que tiene marido. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces pensamos que las promesas de Dios, nosotros tenemos que forzarlas. Y no es así. Como he dicho esta mañana, Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Amén. De llevarnos hacia la perfección. Pero hay que esperar en la promesa. Amén. Yo no tengo nada en contra de las mujeres, pero cuando el problema que se le presentó a Abraham en cuanto a la promesa, no es que Abraham dudara de la